Muy buenos días, amada familia. Es una alegría para mí poder estar en contacto con todos ustedes por medio de la tecnología. Damos gracias al Señor por los avances que nos permiten mantenernos unidos como familia en torno a la palabra. Les bendigo. Quiero agradecerles por su sintonía, por estar en línea. Quiero animarles a que durante esta semana y de aquí en adelante estén muy pendientes de nuestras redes sociales en Instagram, en YouTube, en Facebook, Comunidad Cristiana Vida en la Palabra. Si aún no nos has dado seguir o has hecho solicitud de amistad, puedes hacerlo a través de Facebook para que de esa manera te lleguen las notificaciones e información pertinente de la iglesia. Queremos dar un breve anuncio y es que vamos a estar transmitiendo en la medida que sea posible nuestras reuniones principales por las redes y los grupos de WhatsApp que tenemos en la iglesia para que también estén pendientes. Por lo pronto, cada domingo, mientras las normas lo exijan, estaremos transmitiendo en vivo los días domingos a las 10 de la mañana para que estén en contacto. Quiero empezar orando. Quiero animarles a que si están en la cama, muy cómodos y acostados, de pronto se sienten. Aquellos que están todavía haciendo pereza se laven de pronto no solo las manos, sino la cara para despertarse y podamos tener una oración seria, espiritual y con la intención de glorificar al Señor. Quiero animarles también a que hagamos una oración sin restricciones de tiempo. Tal vez va a ser una oración un poquito más extensa de lo normal, debido a que no vamos a tener música, ni anuncios, ni cena, ni ofrendas. Es bueno que aprovechemos el tiempo justamente para orar y darle gracias al Señor. Así que te animo a que desde tu casa ores conmigo y nos unamos a nuestros hermanos a lo largo de toda la tierra para clamar al Señor, glorificarle y adorarle. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, a ti sea toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, toda la exaltación, Señor. Es un gozo, Padre, podernos conectar, podernos unir en la distancia, Señor, pero sabiendo que unidos bajo un mismo espíritu para presentarnos delante de ti y glorificar tu santo nombre. Sabemos, Señor, que son días difíciles para nosotros, días de aprendizaje, días de confrontarnos, días de reflexionar. Te rogamos, Dios, que aprovechemos estos días para, a través de tu palabra, a través de la oración, a través del compartir en familia, podamos ser más sensibles a tus mandatos, a tus promesas, a tu verdad. Oramos, Señor, dando gracias a ti primeramente. Gracias por todo lo que está ocurriendo, Señor. Sé que es difícil orar de esa manera, pero tu palabra nos exhorta a que clamemos en acción de gracias. Así que gracias, Dios, porque a pesar de una pandemia, a pesar de las circunstancias difíciles, tú cuidas de nosotros. Gracias porque en este tiempo creo yo que valoramos mucho más lo que tú nos das. Gracias por una familia, gracias por la salud, gracias por un alimento, por un techo, por un abrigo, por un empleo, por una empresa, por un vestido, por el agua. Gracias, Señor, por tantas y tantas bendiciones y privilegios que tenemos. Gracias sobre todas las cosas porque podemos clamar a ti y descansar en tus propósitos, en tu verdad y en tu voluntad. No importa lo que estemos pasando, hoy te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en total respeto por tu voluntad y por tus propósitos. Te pedimos perdón, Señor, por todo pensamiento pecaminoso, por toda acción que ofende tu santo nombre. Te pedimos perdón, Señor, por nuestro pecado delante de ti. Te pedimos perdón por pecar en estos días, siendo indiferentes ante las necesidades de nuestro prójimo. Te pedimos perdón por no ser agradecidos. Te pedimos perdón, Señor, por todo aquello que de pensamiento o palabras, Señor, hayamos hecho o dejado de hacer que ofende tu santidad. Bendecimos, Dios, en este día
todo lo que ocurre en este planeta, Señor. Clamamos por cada persona en cada rincón de esta tierra que hoy sufre a causa del virus. Primeramente oramos por los que están enfermos, por los que se han contagiado. Los bendecimos en el nombre de Cristo y te rogamos, Señor, que les sanes, que recuperen su condición física, su salud, que el virus en ellos sea eliminado, sea destruido, que recuperen la salud, Señor. Oramos por cada persona que está en algún hospital, en alguna clínica o recluida en algún lugar recuperándose. Por favor, Señor, que tú les protejas, que tú les guardes y que tú les bendigas en completa salud y paz. Oramos, Señor, por las familias de cada persona, Señor, que está enferma, de cada persona, Señor, que sufre, de cada persona, Señor, que está experimentando por causa de la enfermedad alguna dificultad adicional. Oramos por las familias de las personas que han fallecido. Oramos por las familias de las personas que están confinadas o contagiadas. Las bendecimos para que las mantengas protegidas del virus, pero sobre todo les des ánimo, esperanza, confianza, tranquilidad, fe. Te rogamos que descansen en tus propósitos y en tu voluntad. Bendecimos cada país de esta tierra, Señor, pero especialmente aquellos en los cuales el virus se ha extendido de una mayor manera. Oramos por España, por Italia. Les bendecimos, Dios. Oramos por cada italiano, cada español. Ten misericordia. Cuídales, Dios. Protégeles, acompáñales, ayúdales. Permite que todas las estrategias que están adoptando sean las adecuadas para que el virus desaparezca, se contenga. Por favor, protege a los que aún no han sido contagiados y que tú guardes a estas naciones. Por supuesto, oramos por todas las naciones y clamamos por Colombia. Te rogamos que tus ángeles cuiden, Señor, cada ciudad, cada pueblo, cada departamento. Oramos por Bogotá, por Medellín, donde hay más casos, para que tú también obres con poder, Señor. Te pedimos que este simulacro, las normas que se han tomado por más días, sean útiles, sean buenas y sean beneficiosas para todos nosotros, Señor. Apoyamos, Dios, a nuestras autoridades en este país y en el resto del planeta, suplicándote que les des sabiduría, les des entendimiento, les des inteligencia y obres también en nuestro corazón para ser obedientes, para ser responsables y para dar ejemplo y testimonio como cristianos, Señor. Te rogamos, Padre, que bendigas a cada persona que trabaja en la salud, cada profesional de la salud, cada miembro de la salud, que en cada rincón de este planeta, de la tierra, de Colombia, de Bogotá, de cada rincón, Señor, hoy presta sus servicios para cuidar, para proteger, para sanar, para atender, para ser guardador de la salud de las personas. Les bendecimos, te damos gracias por ellos. Te pedimos que los protejas protegidos de toda enfermedad, Señor, del virus, que les des fuerza, les des ánimo, les des amor por el prójimo, que tú les honres y les bendigas. Oramos para que cuenten con todas las herramientas necesarias para prestar su servicio en cada lugar donde se encuentren, Señor. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos por cada adulto mayor para que suba sus defensas, para que estén protegidos, para que estén guardados no solo en un espacio físico, sino guardados por la mano del Dios omnipotente. Te damos gracias a ti, Señor. Por supuesto, oramos por nuestra iglesia, por la Iglesia Universal, que en cada rincón donde se proclame a Cristo, en cada transmisión en vivo, en cada espacio donde haya un cristiano orando, escuchando tu palabra, unido virtualmente, Señor, como iglesia, tú te manifiestes, tú te glorifiques, tú te expreses, tú edifiques, tú enseñes, tú exhortes, Padre. Oramos que esta iglesia, Señor, sea testimonio y luz donde quiera que esté. Te pedimos que nos guardes, Señor, no solo de un virus, sino en completa fe y esperanza en ti. Yo bendigo a cada familia,
a cada hogar, a cada matrimonio, a cada persona que haga parte de nuestra familia local y de nuestra familia universal. Amado Señor, confiamos en tus tiempos. Creemos que tú tienes el poder y la autoridad para destruir el virus, para eliminar el virus, pero a ti te ha placido, Dios, que el virus sea parte de nuestra realidad. Añoramos que en tu tiempo el virus desaparezca o haya una vacuna o lo elimines o lo que tú quieras hacer. Te pedimos que nos ayudes a tener paciencia, con fe, a esperar, a descansar en ti, Señor. Y cuando llegue el tiempo, te glorifiquemos. Cuando llegue el tiempo, también oro para que no salgamos igual que antes, sino que salgamos transformados, más sabios, más sensibles, con mayor amor hacia el prójimo y mayor temor del Dios omnipotente. Oramos, Dios, por cada persona que a causa de las normas, de las restricciones, de las prevenciones de salud, están preocupadas por sus empleos, por sus trabajos, por su provisión. Te rogamos que les proveas, que les bendigas, que les cuides, que de una manera maravillosa y sobrenatural cuides de todos nosotros, Señor. Solo tú sabes lo que cada uno de nosotros está pasando y está viviendo en cuanto a la provisión. Así que te rogamos, amado Señor, ayúdanos. Toca el corazón de las empresas, del sistema financiero, de las compañías, de aquellas personas de las cuales somos deudores, para que tengan misericordia, para que tengan unidad, Señor, y puedan brindar también beneficios mientras todo esto se soluciona, Señor. Dale sabiduría a los empresarios, a las compañías, a los gobiernos, para ayudar a las personas necesitadas, para ayudarnos a todos como sociedad. Nosotros mismos, Señor, si de alguna manera debemos cobrar a alguien, danos la sabiduría para hacerlo de la mejor manera o no hacerlo durante este tiempo. Señor, son muchas cosas por las cuales orar. Sin embargo, confiamos en ti, en tu voluntad y en tus propósitos. Descansamos en tu verdad. Confiamos, Señor, en tu perfecta voluntad. Y hoy en este día, Señor, nos reunimos virtualmente para alabar y glorificar tu nombre, para exaltar tu santidad, para expresarte que confiamos en ti. Ahora oro, Señor, para que por favor hables a nuestra mente y a nuestro corazón, para que nos enseñes, para que nos exhortes. Sé que nos encontramos en la comodidad de nuestra casa posiblemente. Te pido que seamos igual de respetuosos como si estuviéramos en el templo, que nos apropiemos de este tiempo en reverencia, en santidad, en honor a ti, Señor. Que nos desconectemos, Dios, de toda distracción, de todo ruido, de todo aquello que nos ocupe en otras cosas, que podamos dejar de hacer oficio, dejar de comer, dejar de estar haciendo cosas que podemos hacer ahora más tarde y podamos, Señor, conectarnos espiritualmente, que realmente podamos prestar atención a este tiempo, que nos olvidemos del tiempo, Señor, estando en casa y aprovechemos el momento que vamos a compartir a la luz de tu palabra. Oro, Señor, por mi vida. Oro, Señor, por la vida de cada pastor y cada persona que transmite en vivo. Te suplico que nos uses, que no hablemos manipulando a las personas, que no hablemos pensamientos humanos, que haya sana doctrina, que tu palabra no sea usada, Señor, para ganancias deshonestas o para confundir. Te pido que tu palabra sea proclamada para exaltar a Cristo, para exaltar tu preciosa verdad, para honrar al Dios omnipotente y que tu Espíritu Santo también sea exaltado y tu Espíritu Santo sea obrando en cada mente, en cada corazón. Oro por mí mismo, por favor bendíceme en este momento, en este tiempo. Dame sabiduría, dame entendimiento, permíteme ser un buen comunicador, pero sobre todo, Señor, de una manera sobrenatural, una herramienta en tus manos para que tu Espíritu Santo sea el que exhorte,
enseñe, comunique, brinde instrucción divina y celestial, y que tu palabra, Señor, sea comunicada correctamente. Amado Señor, que este tiempo sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Bendito seas, Santo Señor y Rey. Amén, Padre. Y amén. Nuevamente, mis hermanos, muy buenos días, donde quiera que se encuentren. Espero que estén muy bien. Bendigo a sus familias, sus hogares. Para aquellos que son parte de nuestra iglesia, es una alegría que puedan estar en línea. Y para cualquier persona que por primera vez se conecta con nosotros, gracias por hacerlo. Esperamos que seas edificado y que más allá de escuchar la palabra de una iglesia que no conoces, seas enseñado por la palabra y el Señor alimente tu corazón. Quisiera invitarte a que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 6, verso 13 al 20. Si alguno está conectado en el celular y normalmente mira la palabra en el celular, te animo a que cojas la Biblia física para que no estés desconectándote de la transmisión y puedas tomar apuntes de la mejor manera posible. Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 20. En esta mañana quisiera hablarles respecto a Cristo como el ancla de nuestra esperanza. Cristo es el ancla de nuestra esperanza. Quiero comenzar haciendo algunas preguntas. ¿Está la esperanza lejos de usted en este momento? Sé que estamos viviendo tiempos difíciles y nuestra esperanza se puede ver afectada por las noticias, por las normas, por las restricciones que se están tomando. Así que pregunto nuevamente, ¿está la esperanza lejos de usted en este momento? Nos estamos preguntando si alguna vez recuperaremos la estabilidad y la normalidad y tal vez somos pesimistas ante esos pensamientos. Lo primero que debemos considerar es que la esperanza no es un sentimiento, sino un regalo de Dios para nosotros que descansa en su carácter y necesitamos entendimiento de su palabra para ello. Repito, la esperanza no son sentimientos, no son emociones. Bíblicamente, la esperanza es un regalo de Dios para nosotros que descansa en su carácter y en sus atributos. Cuando hablamos de Cristo, la esperanza en Cristo y su palabra es el ancla que Dios otorga para que nuestra vida encuentre estabilidad. Si Cristo y su palabra no son nuestra ancla o no son el ancla para nosotros, vamos a estar desestabilizados. Necesitamos entonces aclarar a la luz de la Biblia lo que queremos decir cuando hablamos de esperanza. La idea popular es muy diferente de lo que las escrituras enseñan. Algunas veces lo que usted espera no se va a llevar a cabo, pero en otras ocasiones no será así. La esperanza del creyente debe estar basada únicamente en la inmutable palabra de Dios. Cuando se sienta inseguro, las verdades bíblicas le proveerán de toda la seguridad que necesita. Antes de ir al texto, quiero mencionar un texto de referencia, Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos está diciendo que la Biblia fue escrita previamente para enseñarnos la paciencia y consolarnos. Y de esa manera tengamos esperanza. Por eso es que estudiamos la Biblia, para que nos brinde esperanza. Una pregunta, ¿qué es la esperanza entonces? El significado secular es el siguiente: un deseo optimista de que algo sea satisfecho y que quede sujeto a cambio. El significado bíblico es un deseo optimista acompañado de la seguridad del cumplimiento. La diferencia entre la esperanza secular y la bíblica es que la esperanza secular queda sujeta a cambio, pero la esperanza bíblica está acompañada de la seguridad del cumplimiento.
Entonces miremos la diferencia. Yo tengo esperanza, pero puede cambiar lo que yo espero. La esperanza bíblica está garantizada en el cumplimiento de lo que yo espero. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nuestra esperanza bíblica no nos avergüenza. Pensémoslo secularmente. Yo pongo la esperanza en un gobierno, en una persona, en mi empresa, en mis finanzas. Pero por alguna razón algo cambia y todo se pierde. En el caso bíblico, la esperanza que yo tengo en el Señor no traerá vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando hablamos de la desesperanza es la total desesperación por no cumplir una expectativa de bienestar o éxito. Lo repito, la desesperanza es la total desesperación por no cumplir una expectativa de bienestar o éxito. Estos son tiempos de muchas expectativas. Estamos esperando cuándo pasa la pandemia, cuándo pasa el simulacro, cuándo pasa la cuarentena, y tenemos expectativas de bienestar o éxito posteriores. Pero si eso no se cumple o no se está cumpliendo, es cuando surge la desesperanza. Cuando yo tengo un deseo optimista acompañado de la seguridad del cumplimiento, jamás vendrá la desesperanza como parte de mi vida. Esta era la introducción porque estamos hablando de la esperanza en Cristo. Vamos al texto de Hebreos capítulo 6. Vamos a ver en esta mañana del versículo 13 al versículo 20. Sin embargo, para que entendamos un poco mejor, es necesario leer desde el versículo 10. Vamos a leer Hebreos 6 del verso 10 al 20, pero solamente vamos a estudiar del verso 13 al 20. Dice la palabra, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra, vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hasta aquí el autor está hablándole a creyentes que eran judíos. Él ha venido haciendo toda una disertación a no volver a la práctica judía, sino a poner su fe en Cristo. El autor habla a creyentes exhortándoles a ser maduros en la fe, a dejar de estar repasando los principios básicos de la doctrina bíblica y avanzar en su conocimiento y práctica de la fe en Cristo. Puntualmente del verso 10 al 12, el autor está elogiando a los creyentes que en el pasado y en el presente fielmente sirven al Señor y que lo evidencian sirviendo a sus hermanos. También los anima a que sigan sirviendo con fidelidad hasta el fin de los días, teniendo la seguridad que Dios cumplirá sus promesas para sus hijos. En estos versos también les previene sobre cómo la falta de servir al Señor y a su obra les convertiría en creyentes perezosos. Por eso les motiva a imitar a aquellos que sirven con fidelidad y paciencia como dignos de recibir con plena certeza la herencia que Dios ha prometido. Posteriormente, a partir del verso 13 hasta el 20, el autor se va a referir a la seguridad de nuestra esperanza en el cumplimiento de las promesas del Señor para nuestras vidas como el ancla de nuestras almas. Vamos a ver entonces 3 puntos. Del versículo 13 al 15 vamos a ver la promesa de nuestra esperanza. Del versículo 16 al 18 vamos a ver la seguridad de nuestra esperanza. Y del versículo 19 al 20 vamos a ver Cristo como nuestra esperanza. Vamos a leer entonces del versículo 13 en adelante. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación.
Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vamos a ver entonces nuestro primer punto, que es la promesa de nuestra esperanza, del versículo 13 al 15. En el versículo 13, el autor le está hablando a creyentes judíos que tenían un perfecto conocimiento de Abraham como el patriarca principal. Así que era una excelente ilustración para ellos y hoy también lo es para nosotros. La promesa principal de Dios a Abraham está en Génesis capítulo 22, verso 16 al 17. Génesis 22, 16 al 17, dice la palabra en la versión Reina Valera. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Cuando vemos Génesis, Dios jura, le jura a Abraham que por cuanto no rehusó entregar a su hijo, él lo iba a bendecir, iba a multiplicar su descendencia. Esta promesa fue cumplida. Muchas de las promesas de Dios no dependen de la conducta nuestra, sino de la fidelidad de Dios. Cuando nosotros leemos la historia de Abraham, él también cometió errores, él también pecó, él también ofendió al Señor, pero las promesas de Dios no dependen de nuestra conducta, dependen de la fidelidad de Dios. Las promesas de Dios no cambian, no se afectan por nuestro comportamiento, dependen de la fidelidad de Dios. La referencia inmediata es la reacción de Dios con Abraham. Miremos el verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. El Señor mismo le hace una promesa a Abraham. Esta promesa era personal y exclusiva para él. Debemos recordar que parte fundamental de la gran promesa que Dios le hace a Abraham de hacer a través de él una gran nación, era necesario una descendencia física en un momento que para él y su esposa lo hacía imposible por la esterilidad y por la vejez. El cumplimiento de la promesa para Abraham no podía provenir en ese tiempo de ninguna inteligencia humana o de recursos económicos o de tratamientos médicos o de capacidades humanas. Recordemos el tiempo de Abraham. En ese tiempo no había grandes centros médicos, no había avances tecnológicos, no había ginecólogos, no había herramientas para una inseminación artificial. Él tenía 75 años cuando le hacen la promesa, así que es complicado. Sin embargo, el Señor le hace una promesa. Simplemente Dios promete a Abraham un hijo en su vejez para iniciar el desarrollo de una nación que Dios amaría. Para poder entender cómo se cumplirá esta promesa, era necesario entender y comprender quién es el que hace la promesa. El que le hizo la promesa a Abraham no fue un médico, no fue un amigo, no fue un vecino, no fue un pastor. Dice el verso 13, cuando Dios hizo la promesa a Abraham. ¿Qué es lo que debemos entender? Quien hace la promesa es Dios. Pero si yo no conozco a Dios, no tengo entendimiento de quién es Dios, no sé, no conozco sus atributos, no conozco su carácter, no puedo tener seguridad de que esa promesa se lleve a cabo. Abraham necesitaba tener entendimiento de los atributos y carácter de Dios para poder tener seguridad de que esa promesa se llevaría a cabo. Pensemos en Noé. El Señor le dice a Noé que construya un arca, que va a llover, y le promete que lo va a proteger. Noé tuvo que esperar 100 años
todos los días levantarse a construir un arca, todos los días levantarse y darse cuenta que no había ni siquiera un asomo de lluvia para que 100 años después se cumpliera lo que le había prometido. Es impresionante cómo Noé sabía que Dios le mandó algo y Dios había prometido algo, y simplemente el hecho de que fue Dios tenía sentido y tenía seguridad de su cumplimiento. Por eso el autor, con palabras muy sencillas, simplemente dice: Dios hizo la promesa a Abraham. Debemos recordar eso para nosotros. Dios hizo una promesa y eso debe ser suficiente para nosotros porque fue Dios. Para cada cristiano debería ser suficiente saber que Dios hace promesas que Él puede cumplir como parte de sus propósitos, de sus atributos y de su carácter. Dios no cambia, Dios no miente, Él es todopoderoso, Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es eterno, Él es verdadero, nada le limita, Él es el creador. Además, Dios es bueno, generoso, fiel, amoroso, y hay una lista muy extensa de cómo obra y actúa para su gloria. Toda promesa que Dios hace debe ser cumplida por Él, porque así Él se glorifica a sí mismo. Las promesas que Dios nos hace están basadas en que Dios las cumple para que Él se glorifique a Él mismo, no simplemente para que nosotros nos emocionemos. Es necesario entender que Dios cumple sus promesas no para nuestro beneficio simplemente o amor a nosotros, sino porque son una parte fundamental de su autoglorificación. Lo más importante para el Señor no somos nosotros, es su propia gloria. Y de esa manera nosotros nos beneficiamos y somos bendecidos. Es fundamental entender la soberanía de Dios para que las palabras del autor tengan sentido al decir que Dios, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Miren lo que dice el versículo: no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Si yo no entiendo el atributo de la soberanía de Dios, no voy a entender lo que está diciendo este texto. La condición fundamental para un juramento es que sea verdadero. Por eso la palabra dice: no juréis en vano. Si yo no voy a cumplir, si el objeto de mi juramento no es verdadero, yo no debo jurar. Así que si yo no voy a cumplir lo que pretendo llevar a cabo, no tiene sentido jurar. ¿Qué pasa con el Señor? El Señor está haciendo un juramento. Normalmente nosotros hacemos un juramento sobre la base de algo mayor que nosotros o que represente un enorme valor para nosotros y los demás. Un ejemplo: cuando uno está negociando algo o cuando uno va a adquirir un compromiso, ¿cuándo usa uno las palabras te lo juro? Uno las usa para dar una garantía de que realmente voy a cumplir y que lo que te digo es verdadero. Pero uno no jura por el vecino, uno no jura por un desconocido, uno no jura por algo que no tiene valor, uno jura por algo que tiene mayor autoridad o que es muy importante. Por ejemplo, uno dice: le juro por mi mamá, le juro por mi abuela alma bendita, por mis hijos que son lo que más amo. Estas palabras las usamos para comunicar la garantía del cumplimiento. Nunca juramos sobre la base de algo o alguien que carece de valor. Para nuestro texto, Dios jura a Abraham que cumpliría su promesa, pero Dios, ¿por quién podría jurar? Si no hay nada mayor que Dios. Así que Dios debía jurar por Él mismo, porque Él es la máxima autoridad. Dios no podría decir: juro por mi mamá, o juro por el universo, o juro por el sol, o juro por los planetas, o juro por el planeta Tierra. El único o la única persona por la cual Dios podría jurar era por sí mismo, porque Él es la máxima autoridad. Pero debo entender un atributo del Señor, que Él es soberano, Él es decir, que es la máxima autoridad sobre todo. Isaías 45:22 dice, Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más.
Lo repito, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Así que Dios tenía que jurar ¿por quién? Por Él mismo, porque no hay nada más sobre Él. En el versículo 14 dice, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. La promesa para Abraham fue, ya lo leímos, te bendeciré en abundancia y te multiplicaré grandemente. Nuestra tendencia a leer la historia de los hombres que Dios usó en la Biblia es la de interpretar las promesas personales como universales. ¿Qué quiero aclarar? Esa promesa fue una promesa para Abraham, no fue una promesa para Giovanni o para Carmen o para Julia o para Pedro. Esa promesa, ahí lo dice, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Yo no puedo tomar esa promesa como si hubiera sido para mí. Es importante que entendamos que la promesa fue para Abraham. Es importante que entendamos que fue personal. En ningún lugar está diciendo que esa promesa es para todos nosotros. Es importante ver que el autor no está diciendo es una promesa que Dios hizo para nosotros, dice fue para Abraham. ¿Por qué? A nosotros nos gustan esas promesas que hablan de bendición, que hablan de abundancia, que hablan de multiplicación, pero no podemos tomarlas cuando Dios no la ha hecho para nosotros. Pensemos en lo siguiente, Dios prometió bendecirnos y multiplicarnos de maneras mayores que lo hizo con Abraham. Aquí está hablando de una persona particular a la que Dios hizo una promesa específica y única. Sin embargo, el autor está usando a Abraham como referencia de que Dios cumplió su promesa a Abraham. Para nuestro caso como hijos de Dios, las promesas que son para nosotros también serán cumplidas como lo fueron para Abraham. Entonces no te preocupes que Dios no te dice a ti te multiplicaré y te bendeciré y te subiré el salario y serás millonario. Eso no es importante. Las promesas que sí son para ti también se van a cumplir porque Dios las cumplió para Abraham y tú no eres diferente para el Señor como Abraham. Es importante que entendamos eso. El autor está usando a Abraham como referencia y Dios cumplirá también para nosotros sus promesas. Pensando en nuestros tiempos, Dios afirmó que habría enfermedades, guerras, terremotos, etc. ¿Qué quiero decir? Dios también ha asegurado en su palabra que se van a cumplir cosas que no nos gustan. Así que si estamos pasando por una pandemia, por un virus, eso no nos debe tomar por sorpresa. La Biblia también lo menciona y lo ha mencionado desde hace siglos. Una de las señales de los últimos días, de los últimos tiempos, es que habrá enfermedades, guerras, rumores de guerras. Habrá una gran cantidad de cosas que no nos gustan. Así que si Dios no cumple con aquello que no nos gusta, pero sí cumple con lo que nos gusta, Dios sería mentiroso. Cuando Dios dice que cumple sus promesas, tiene que cumplir con lo que no nos parece y con lo que de pronto nos beneficia. Así que lo que estamos viviendo también es parte del cumplimiento de las promesas de Dios. Así que Dios lo que expresa debe ser tenido en cuenta, tanto en lo positivo como en lo negativo. Sin embargo, la palabra nos dice que confiemos en Dios también en los días difíciles, como parte de su promesa. Josué 23:14, en la versión NTV, en la nueva traducción viviente, Josué 23:14, dice, dentro de poco moriré, seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo del corazón ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido, ni una sola ha fallado. Josué está diciendo, recuerden que las promesas del Señor se cumplieron. Y él lo dice cuando está a punto de morir. Esas palabras de Josué son importantes porque él tuvo que esperar mucho tiempo a que se cumplieran las promesas que Dios tenía para él. Quiero hablar de las promesas para nosotros. Tal vez no van a ser de te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, pero quiero que lea conmigo algunas promesas que son para nosotros. Dice Romanos 3:23-24. Romanos 3:23-24 en la versión
Nueva Traducción Viviente. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara, Dios es el que puede declarar, Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Es una promesa de Dios que nos declara justos, que perdona nuestros pecados y nos libera del castigo. Creo que es una mejor promesa. Pensemos un momento en la cuarentena. Cada vez que nos dicen que tenemos que estar 4 días, ahora son 5 días, luego 15 días, hasta abril, hasta la fecha que sea, nos sentimos un poco como atrapados. Imagínense estar atrapado en el infierno por toda la eternidad. Eso sí es desesperanza. La novela de Dante, cuando hace referencia al infierno, en el letrero para la entrada al infierno dice: dejad aquí toda esperanza. En el infierno no hay esperanza. Y la promesa de Dios en Romanos 3:23 de declararnos justos, de liberarnos del castigo de nuestros pecados, es una promesa. Así que tú tienes seguridad de salvación y esa promesa se cumple. Efesios 1:7 dice en la Nueva Traducción Viviente: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Es otra confirmación. No importa tu pecado, si has recibido a Cristo, eres libre por la sangre de Cristo y tus pecados son perdonados. Hechos 4:12, en la versión Reina Valera, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La promesa de nuestra salvación descansa en Cristo, en nadie más. Así que si tú tienes tu esperanza en una virgen, en un apóstol, en un santo, eso no es esperanza, es desesperanza. La palabra nos dice que en ningún otro hay salvación sino en Cristo. Debemos tener claridad entonces de cuáles son las promesas para nosotros. Miren, hermanos, en todo este tiempo de dificultad, la esperanza de lo eterno es lo que tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque vamos a morir en algún momento. Y lo importante es para dónde vamos. Ahí está mi esperanza. Eso es lo que me permite vivir la vida de la mejor manera. Hablando de la provisión, sé que todos estamos sufriendo porque si no vamos a trabajar, no hay dinero, y si no hay dinero, no hay comida, no podemos pagar el arriendo. Estamos orando por eso, por estos días. Pero miren lo que dice Mateo 6:33. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios ha prometido darnos todo, no ahora que estamos en pandemia. Desde siglos atrás Dios nos ha dicho: no te va a faltar nada, te voy a dar todo, pero primero búscame a mí. Esas son las promesas que son para nosotros. Así que no nos ilusionemos aquí con las promesas de abundancia y multiplicaré grandemente, como tomando la Biblia que nos va a hacer ricos o millonarios. Era una promesa para Abraham. Las promesas para nosotros son de salvación, son de vida eterna, son de provisión, son de seguridad. Y si Dios las cumplió para Abraham, para nosotros también. En ese versículo 15 dice: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Esto es muy importante. El texto resalta el comportamiento que debe tener el que recibe una promesa del Señor. ¿Y cuál es? El esperar con seguridad. Si Dios me hace una promesa, ¿cómo debo reaccionar o cómo debo comportarme ante esa promesa del Señor? La respuesta está ahí. Y habiendo esperado con paciencia. Yo sé que ahí sí nos complica la cosa porque somos muy impacientes. En este siglo, en esta década, todo es rápido. Queremos conectarnos rápido, mandamos un WhatsApp y lo leemos de inmediato, mandamos un archivo y lo leemos de inmediato, hay un microondas que nos calienta todo de inmediato, pagamos todo en línea, hacemos transferencias, compramos un tiquete en línea, lo escogemos, hacemos todo muy rápido.
nos hemos acostumbrado a que todo sea rápido. Es interesante cómo Dios está probando nuestra paciencia en estos días. Veía muchos chistes y memes que suben por las redes y hay un meme que se repite mucho y es el estrés que va a generar que las personas estén juntas. Es curioso que hagan bromas sobre que un hombre se desespere por estar en su casa con su esposa y sus hijos. ¿Por qué? Eso no tiene sentido. Nuestra respuesta natural debería ser positiva a esas cosas. Dios en su palabra, cuando ha dispuesto tiempos específicos, ha cumplido sus promesas. En la mayoría de los casos en que Dios promete, no dice cuándo, solo que lo hará. La Biblia dice que hay unos tiempos y Dios los cumple en esos tiempos. Dice que en 70 años, que en 40 años, que en 40 días, que en 7 días. Él dice tiempos, pero no siempre cuando hace promesas lo acompaña de cuál va a ser el tiempo. Por ejemplo, Dios promete que va a regresar, que Cristo va a regresar. No dice cuándo, pero dice que lo va a hacer. Y si Dios lo prometió, lo va a cumplir. Algunos dicen en la Biblia, dice la palabra, algunos creen que Dios se demora. Y Él explica por qué. Él está demorado porque quiere salvar más personas. Mientras eso sucede, yo debo ser paciente. La palabra dice, cada día trae su propio afán. No te afanes por el día de mañana. ¿Qué quiere decir eso? Sé paciente. Así que para las personas que se impacientan, lo que está diciendo el texto es, puedes alcanzar el cumplimiento de la promesa mientras seas paciente. Hermanos, yo no sé cuánto va a durar este tema de la pandemia, de estar en casita, pero Dios ha prometido cuidar de nosotros, debemos ser pacientes. Nuestra respuesta natural a la palabra del Señor debe ser el confiar con esperanza. Si Dios lo dice, confiamos con esperanza. El texto lo dice, alcanzó la promesa por la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Lo leo nuevamente, la definición de paciencia. Capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. En otras palabras, cuando Dios promete, nosotros esperamos con paciencia. Abraham esperó 25 años para el cumplimiento de la promesa de Dios. Lea Génesis 12:4 y luego el 21:5. Génesis 12:4 y Génesis 21:5. En Génesis 12:4 él hace la promesa y se cumple en el 21:5. Es impresionante que son 25 años, él tenía 75 y a los 100 tiene el hijo. Usted está desesperado por 25 días de encierro. Imagínese tener que esperar 25 años. ¿Qué hizo Abraham? Confiar con paciencia en la promesa. Miremos el segundo punto, y es la seguridad de nuestra esperanza, del verso 16 al 18. Ya vimos la promesa de nuestra esperanza, ahora vamos a ver la seguridad de nuestra esperanza. En el verso 16 dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Ahora se pone de referencia el actuar de los hombres, quienes juran por algo mayor para garantizar el cumplimiento de algo y así dar garantía. Y dice, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Qué es lo que está explicando el texto? Las personas, los humanos, juramos para que no haya dudas, para que no haya discusiones, para que haya confianza, para que haya certeza. Es decir, que uno dice, juro. Pensemos en el matrimonio. Cuando uno se va a casar, ¿qué hace para que la persona con la que uno se va a casar se anime a casarse con uno? Hacerle una promesa, hacerle unos votos, hacerle unos juramentos. ¿Por qué? Porque se asume que ese juramento y esa promesa son suficientes para que se cumpla el propósito. El problema es que los hombres, los seres humanos, fallamos en nuestras promesas y en los juramentos que hacemos de las promesas.
Sin importar por quién jure el hombre, sus promesas nunca garantizan el cumplimiento. Lo repito, sin importar por quién jure el hombre, sus promesas nunca garantizan el cumplimiento. Lo vuelvo a repetir. No importa que juremos, no hay seguridad de que cumplamos. Los hombres. ¿Por qué? Lo primero es que somos pecadores. Nacimos con naturaleza pecaminosa. Nosotros podemos tener muy buenas intenciones, el deseo de hacerlo, pero somos pecadores. Otras razones, las normas cambian, las normas sociales cambian. Imagínense en este momento, usted hizo la promesa, nos vemos el lunes, nos vemos el martes, pero la alcaldesa dijo, extendamos el simulacro hasta el martes. Una norma cambió, entonces yo le pude haber dicho a usted, le juro que nos vemos el martes. Pero las normas sociales cambiaron. La cultura cambia. El sistema de justicia no siempre es justo. Las personas no siempre cumplen sus promesas. Nuestros recursos son limitados. No somos eternos, somos frágiles. A lo que quiero llevarlo es que nosotros como humanos no podemos brindar seguridad de ningún tipo por nuestra condición de humanos. Por eso la palabra dice, no juréis en vano. Para seguir insistiendo, nuestros juramentos no son confiables, porque somos humanos. Sin embargo, en el 17 hace el contraste y la comparación con Dios. Dice, los hombres juran en el 16 para confirmar, pero el 17 dice, por lo cual queriendo Dios mostrar lo que va a hacer Dios, el jurar. O sea, Dios hace una promesa y va a avalar esa promesa con un juramento. ¿Y Él lo hace para quién? Ahí lo dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. El que Dios jure sobre una promesa que hizo es para mostrárselo ¿a quién? A los herederos de la promesa. Es decir, aquellos que son creyentes. Miren esto tan curioso. ¿Qué necesita un creyente para tener seguridad de las promesas de Dios? Que Dios jure. Así de necios somos, así de duros somos. Dios hace la promesa y sin embargo Dios sabe que la promesa no es suficiente para que creamos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Se lo juro. ¿Y por quién juro? Dice, por mí mismo. Dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. No era necesario que Dios hiciera un juramento por quién es Él, por sus atributos, por su carácter. Pero para darnos garantía de seguridad, Él jura por sí mismo. Aunque no necesita jurar por ser quien es, justamente por su carácter, además jura por su nombre para dar una mayor seguridad para todos nosotros. ¿Entendemos esto, familia? Dios promete y jura sobre esa promesa. Dios no solo le dio a Abraham la promesa, sino que también le confirmó la promesa con un juramento. Lo leímos ahorita en Génesis. Juro por mi nombre. Pero Dios no solo hizo esto por Abraham, sino que también les dio su promesa y juramento. Miren lo que dice en el verso 17. A los herederos de la promesa. ¿Entendemos eso? En el 13 dice que hizo una promesa a Abraham. Pero aquí está hablando de que también hace un compromiso y un juramento ¿con quién? Los herederos de la promesa. Abraham y sus descendientes eran los primeros herederos. Estamos hablando de Isaac, estamos hablando de Jacob, hablando de Israel. Pero todos los creyentes estamos incluidos en el linaje de Abraham, en un sentido espiritual. Así que la seguridad de nuestra salvación se garantiza por la promesa y el juramento de Dios. Así que si eres salvo, eres salvo. Miren lo que dice Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que no se trata de ser judío o no judío. Se trata de que a la luz de la palabra, si yo soy de Cristo, soy heredero de la promesa.
Así que el juramento que Dios hizo a Abraham también lo hace ¿a quién? A nosotros. Por eso me devuelvo. Si la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido, póngale la firma que será añadido, porque Dios lo promete y además lo jura. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Miren lo que es el texto, todo lo da Dios como un regalo, pero Él no cambia. Él lo juró, no hay mudanza ni sombra de variación. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En el versículo 18 dice, para que por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables? La promesa, que es la inmutabilidad de su propósito, y el juramento, que está estableciendo la seguridad de su palabra. Para que por dos cosas inmutables, si todavía no la ha agarrado, las dos cosas inmutables, es decir, las dos cosas que no van a cambiar, ¿cuáles son? La promesa y el juramento. ¿El juramento que nos brinda? Seguridad. Así que tenemos una esperanza que ha sido prometida y una esperanza que ha sido asegurada. Miremos lo que dice el texto, en las cuales es imposible que Dios mienta. Aquí aclara la razón de por qué estas dos cosas son garantía para nosotros. Está hablando de un rasgo del carácter de Dios. Dios es la verdad, Él no puede mentir. Entonces es una certeza que nos brinda esperanza. Dios no puede mentir en cuanto a sus promesas y Dios no puede mentir en cuanto a sus juramentos. No sé si ustedes han visto las películas o han estado en algo judicial, cuando van a poner a un testigo a hablar, ¿qué hacen? Ponen una Biblia, él levanta la mano, se pone la mano en el corazón y la mano en la Biblia dice, ¿jura usted decir la verdad y nada más que la verdad? Y el hombre tal vez con la plata del truquillo en el bolsillo dice, sí, yo juro. Dios no tuvo que jurar sobre la Biblia, Él juró sobre sí mismo y Él es la verdad. Aquí está aclarando la razón de por qué estas dos cosas son garantía para nosotros. Esto nos brinda certeza. Números 23:19 dice, Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y Él no lo ejecutará. Así que hermano, usted está tranquilo en su casa porque Dios ha prometido cuidar de ti. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Hermanos, Dios no ha prometido que usted sea inmortal. Dios prometió que usted es polvo y al polvo volverá. Pero Dios se prometió que va a tener vida eterna por medio de Cristo. Y eso no es mentira, es verdad porque Dios no miente. Cuando hablamos del consuelo, dice, tengamos un fortísimo consuelo, es una hipérbole, ese fortísimo es una exageración. Esa palabra consuelo significa quietud, reposo o pausa en el trabajo o fatiga. Es bien interesante, estos días, ¿qué debemos tener entonces? Consuelo. Dice quietud, reposo o pausa en el trabajo o fatiga. Nuestro consuelo es descansar y reposar en la promesa y en el juramento, que son verdaderos porque Dios no miente. Y dice un fortísimo consuelo. Dice, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Así que la seguridad de la esperanza está condicionada ¿a quién? Al que se quiera asir de la esperanza. Si yo no me quiero asir de la esperanza, pues arrégleselas como pueda. Para nosotros, dice, a los que hemos acudido, así que te animo en esta mañana a que si aún no has acudido al Señor, en medio de esta circunstancia difícil, te cojas del Señor y seas asido de esa esperanza que ha sido puesta delante de nosotros. Finalmente, en el verso 19 y 20 vemos que Cristo es nuestra esperanza. ¿Por qué Cristo es nuestra esperanza segura y firme? Dice,
la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Esto es muy bonito. Yo hace tiempo, a mí me gusta usar cueritos, hoy no los tengo, pero tenía cueritos con un ancla, por lo que dice acá. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. El ancla es un instrumento de hierro formado por una barra de la que salen unos ganchos que, unido a una cadena, se lanza al fondo del agua para sujetar la embarcación. Creo que todos hemos visto alguna vez un ancla, por lo menos en televisión. Un ancla se usa para estabilizar una embarcación y no permitir que se lo lleve la corriente. Así la esperanza constante en Jesús mantiene al creyente firme en su fe. Es muy bonita la analogía. Dice, nosotros tenemos un ancla aquí en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra vida espiritual, que es un ancla segura y firme. Colosenses 1:5 dice, Colosenses 1:5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Miren tan bonito esto, hermanos. Cuando dice, y que penetra hasta dentro del velo, hay que entender que cuando se hizo el tabernáculo, el lugar santísimo estaba dividido por un velo. Cuando se construye el tabernáculo en Jerusalén, el lugar santísimo estaba separado por un velo. Ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote, nadie más podría entrar allá. El texto nos está diciendo que el ancla está agarrada ¿dónde? Dentro del velo, es decir, que está en el lugar santísimo. De nada sirve que yo tenga un ancla muy bien hecha y fuerte si se va a asir de arena o de un elemento que no la puede agarrar. ¿Qué necesita un ancla para cumplir su función? Agarrarse de algo firme. Lo que está diciendo el texto es lo siguiente. Miremos Levítico 16:2. Levítico 16:2. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo a hacer la propiciación, a derramar sangre sobre el propiciatorio para aplacar la ira de Dios, si no era agradable a Dios, él moría. Así que quien lleva el ancla o es el ancla tiene que ser agradable al Padre Celestial. Miremos 1 Timoteo 1:1, 1 de Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Dice el verso 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Organicemos las ideas. Tenemos un ancla que entra hasta atrás del velo. ¿Quién entró detrás del velo? Jesús. Cristo es la figura del sumo sacerdote, que era el único que podría entrar al lugar santísimo a presentar sacrificio por el pueblo. Si no era digno, moría. Cristo cumplió como sacerdote digno por nosotros. Él fue el sacrificio mismo y fue aceptado por Dios para darnos salvación y vida eterna. Su sacrificio fue para cumplir su promesa de vida eterna, no de salud, no de dinero, no de amor en esta tierra. Las promesas de Dios no son para esta tierra, sino para la eternidad. Así como el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo de parte del pueblo, así Cristo entró al cielo como el precursor del creyente. Hoy no hay lugar santísimo, hoy no hay velo aquí en este altar. Esa expresión dentro del velo hace referencia al cielo. ¿Quién llegó al cielo? Cristo, como precursor. ¿Qué es lo que hay que entender? En el Antiguo Testamento, el sacerdote entraba solo. Así que él no podía ser el precursor, porque el precursor es el primero y tiene que venir un segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Cristo entró al cielo como precursor, es decir, que ¿quién viene después? Nosotros. Esa palabra precursor lo que está diciendo es que nadie podía seguir al sacerdote, pero para nuestro caso, Cristo entra primero y nosotros le seguimos. Entonces, Dios hizo una promesa de salvación, juró por nuestra salvación, cumplió con nuestra salvación y nos está esperando. Por eso Cristo es nuestra esperanza. El ancla de nuestra esperanza es Cristo, porque Él ya está en el cielo y nos está esperando.
Debemos entender que el texto está diciendo que nuestra esperanza descansa en el ancla que nos espera en el cielo. El ancla no es un instrumento de hierro unido a una cadena. Nuestra ancla es una persona que fue clavada en una cruz. El ancla de nuestra alma, nuestra esperanza en Cristo, el ancla fue puesta directamente en la presencia de Dios. Por eso el texto dice, dentro del velo. Así que, hermanos, en estos tiempos de aprendizaje y prueba, no son los hombres, no es el dinero, no es la familia, no es el empleo, no es mi empresa, no es la medicina, no lo son las autoridades, no es un tapabocas, no es un antibacterial, no es una nevera llena de comida, mi esperanza. Mi esperanza descansa en Cristo. Mi ancla es Cristo. Él lo prometió, Él lo juró, Él lo cumplió y hoy es real. Y simplemente estamos esperando a disfrutar de las promesas de nuestro Salvador y Redentor. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, te damos gracias, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. No importa los momentos que estemos viviendo, tú nos has prometido cuidar de nosotros. Tú has prometido que las demás cosas serán añadidas, pero más importante que todo eso, tú has prometido preparar un lugar para nosotros en el trono celestial. Tú has prometido salvación y vida eterna. Y lo juraste y lo clavaste en la cruz, Señor. Cuando hablamos de una ancla está atada a una cadena. Nuestra ancla es la cruz. Ayúdanos, Señor, a recordar y entender que en estos tiempos difíciles mi esperanza descansa en el ancla perfecta que es la cruz de Cristo. Que nada nos robe el gozo, que nada nos haga dudar, que no haya desesperanza. La esperanza es la seguridad de que habrá un cumplimiento. Y aunque todavía no se haya cumplido, tú cumplirás porque regresarás por nosotros. Y así como le prometiste a Abraham y le cumpliste a Abraham y le juraste a Abraham, con nosotros también lo has hecho. En este día confiamos en ti, entregamos todo a tus manos y viviremos con esperanza como herederos de la promesa. A ti sea toda la gloria y la honra, bendito Señor y Rey. Amén. Muchas bendiciones. El Señor les continúe bendiciendo.